Bienvenidos a Psych and Tech, el podcast de Syncrolab, un espacio donde conocer neurocientíficos, clínicos e ingenieros alrededor del mundo al servicio de la salud mental. Lanzamos en 3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Psych and Tech, el podcast de Syncrolab. En esta ocasión hemos invitado a Ángel Enrique, que, luego iremos desgranando cómo nos hemos conocido, que ha sido todo muy ágil, muy rápido. Ángel Enrique lleva 10 años, es psicólogo, es doctor en psicología y lleva más de 10 años trabajando en salud mental digital, es decir, en cómo desarrollar productos digitales para el tratamiento de pacientes en salud mental, y es de los pioneros en esto, en España y en el mundo. Ángel, a mí me gusta que los invitados se presenten como ellos consideren. No me gusta presentar todo tu currículum, pero si nos dices en unas pinceladas a qué te estás dedicando ahora mismo y cuál ha sido tu trayectoria en este campo, estaría guay. Genial. Pues nada, primero que nada quería darte las gracias, Nacho, por invitarme al podcast. La verdad que estoy muy contento por poder estar aquí y haber venido a Madrid, incluso que me has invitado. Ha sido, como tú dices, muy apasionado también ágil, todo, muy ágil como nos hemos conocido y cómo he llegado hasta aquí. Y bueno, simplemente a modo de introducción para que sepáis quién soy, pues como tú bien dices, soy psicólogo de licenciatura en la Universidad Joan Miró de Castellón. Y bueno, pues a partir de ahí, cuando terminé la licenciatura, ya empecé con el máster y el doctorado, y hice el doctorado en el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Joan Miró de Castellón, dirigido por la catedrática Cristina Botella, que también tenía estaba en Castellón y también en Valencia, en la UV, que lo dirige actualmente la catedrática Rosa María Baños. Y bueno, ellas fueron muy pioneras en lo que era todo lo que era aplicación de tecnología a salud mental, ¿no? Es decir, tecnologías que conocemos y tecnologías que nunca verán la luz, ¿no? Ahí estaba todo. Y bueno, pues yo entré un poco de rebote. Mi idea era hacer psicología clínica, ¿no? Pero bueno, pues se abrió la posibilidad de doctorado después de haber hecho un año de asistente de investigación y todo, pues se abrió la posibilidad de hacer el doctorado, y sin conocer muy bien lo que era el tema de este tipo de tecnologías aplicadas a salud mental, siempre con una actitud muy curiosa, porque eso es verdad que sí que me caracteriza, ¿no? Siempre he ido como, pues no sé, siempre me ha movido mucho el querer saber un poquito más. Y bueno, pues en 2013 gané una beca predoctoral, y eso es lo que me permitió pues hacer el doctorado en la Joan Miró, ¿no? Y bueno, ahí realmente fui, pues eso, ¿no? Hice de todo, pues como todos los que han hecho... Como todos doctorandos. Exactamente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una época muy bonita por los compañeros con los que tuve, todo lo que tuve la oportunidad de hacer, pues obviamente en lo que es dar clases en la universidad, en diferentes asignaturas, luego también el poder hacer, allí tenían el servicio de asistencia psicológica, por tanto también veíamos pacientes, y luego tenías la pata de investigación donde colaborabas en todos los proyectos que habían y luego hacías lo tuyo, ¿no? Entonces era como, si te quedaba tiempo, trabajabas en tu proyecto. Y bueno, pues la verdad es que trabajando muchísimo, pero aprendiendo muchísimo. Creo que he tenido la fortuna de rodearme siempre de gente muy buena, ¿sabes? En cuanto a mis directoras de tesis, los compañeros con los que he colaborado, he trabajado, y eso me ha permitido avanzar mucho, ¿no? Y pues bueno, toda esa época en la universidad, y en 2017, a las puertas del abismo, final de beca. ¿Qué voy a hacer con mi vida? La postdoc era como muy difícil, me pongo a optar a plazas, y entonces sale una oportunidad en una empresa que se llamaba Silver Cloud Health, de la cual no tenía mucha idea, pero bueno, era como postdoctoral researcher, y entrabas allí y además estabas vinculado al Trinity College Dublin, ¿no? La Universidad de Trinity. Y bueno, entonces pues yo lancé el currículum sin ningún tipo de esperanza, y pues tuve la fortuna de poder entrar en Silver Cloud, y desde ahí empezó mi carrera en industria, sin saber que había en industria en ese momento, ¿no? Porque cuando hablamos en 2017, que tampoco parece que sea tanto atrás, pero en este mundo, 2017, en lo que es Digital Mental Health, es una eternidad, ¿no? Estamos hablando absoluta. De que no había nada en ese momento, ¿no? Y poco... Syncrolab se fundó en el 15. En el 15. En el 15 nos miraban así como raro, hablando de tratamientos digitales, claro, inteligencia artificial en salud mental y tal, o sea que sí.
Pero, ¿y Silver Cloud? O sea, porque sigues en Silver Cloud. Sí. Bueno, fue adquirida por Amwell, pero Silver Cloud es una compañía que era una startup en ese momento. Bueno, ya no era una startup, muy startup, ¿no? Pero sí era una compañía muy reciente que se dedicaba precisamente a desarrollar tratamientos digitales para la salud mental, exclusivamente. Sí, ¿no? sí. Y sigue en esa línea. Exacto. En ese sentido, nosotros desarrollamos, lo que tú dices, somos un desarrollador de terapias digitales para salud mental y cubrimos un gran rango de problemáticas. Sí que es verdad que depresión y ansiedad es como nuestros programas principales, ¿no? Y los que nos han permitido realmente lo que es establecernos y consolidarlos en mercados como el mercado británico dentro del NHS, en Reino Unido, en el sistema de salud, y luego escalar a otros mercados como como Estados Unidos, como Irlanda, y luego también tenemos presencia en otros países como Sudáfrica, Australia. Y bueno, yo en este transcurso, digamos que, pues te decía, ¿no? Que yo entré como postdoctoral researcher, un rol así como más de investigador, pero directamente yo ya a la piscina me mandan a hacer implementation trainings, pues irte pues eso, ¿no? A trabajar con los customers para ver cómo implementar la plataforma, entender los patient journeys, y ya pues me metí sin saber lo que estaba haciendo en la que era más la parte más aplicada, la parte más de implementación, de entender que más allá de un producto hay un contexto que es lo que realmente hace que tu producto funcione, ¿no? Y pues en estos roles he ido creciendo desde postdoctoral researcher a digital health scientist, que es como un término más fancy de lo que es investigador postdoc, pero un poquito más avanzado, ¿no? Pero ahí lo llaman Digital Health Scientist. Y ahí pasé de Digital Health Scientist a Senior Digital Health Scientist y a Senior Manager. Y todo esto fue pues que también conseguimos otra ronda de inversión que nos permitió crecer, aumentar el equipo, liderar áreas de investigación, y ya con la adquisición de Amwell pues ya fue que nos consolidamos más como lo que era liderar, más la parte de manager, de estar como consolidados en la parte más de dirección de equipo. Oye, pero si te parece, bueno, o sea, Silver Cloud ahora mismo es un bicho, es decir, o sea, es una compañía que luego hablaremos de números, sí. Pero está teniendo un impacto y ha tenido un impacto muy significativo en la NHS. Nos comentabas antes de cómo la NHS está adquiriendo y está distribuyendo salud mental digital de una manera casi ya cada vez más, no mainstream, pero sí cada vez más generalizada, ¿no? Pero vamos a los comienzos. Y a mí es que esto, ya sabes que me gusta mucho tu experiencia al inicio, de cómo fue el inicio, ¿no? Ya sé que no fue Peer Therapeutics, que tú ya venías de todo un background de la universidad, de estar analizando tratamientos digitales y nada, pero Peer Therapeutics, que es una de las compañías más famosas dentro del sector, tú tuviste algo que ver de manera importante con uno de sus productos, ¿no? Es decir, que cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de trabajar para una de las compañías más famosas dentro del sector de los Digital Therapeutics. Sí, pues bueno, básicamente durante el doctorado ya sabes que puedes hacer estancias de investigación, y yo pues fui a hacer una estancia de investigación en el Behavioral Health Technology Lab, que está en la Universidad de Virginia, y está dirigida por el profesor Lee Ritterband, que es el director del grupo de investigación, y básicamente ellos desarrollaron lo que era el programa que luego adquirió Pear, ¿no? Es decir, el programa se llamaba Share-Eye, que es el programa para el tratamiento del insomnio, un programa autoaplicado digital, y la verdad es que, claro, estamos hablando del año 2015, hace ahora mismo 10 años, y a mí es un programa que realmente me ayudó a ver, dentro de que yo ya lo veía, ¿no? el potencial que tenían esas tecnologías, pero yo vi en Share-Eye un producto como más avanzado para la época, ¿no? Porque lo que yo venía de ver en la universidad, en ese momento, cuando trabajaba en Labsitec y todo, pues eran programas como un poquito más rudimentarios que hacíamos todo en casa, ¿no? Es decir, tanto lo que era la experiencia de usuario, el desarrollo de contenidos, todo lo hacíamos nosotros, ¿no? Y entonces, y lo que había visto incluso en Australia por algún compañero que había estado, que trabajaban con dibujos como dibujos animados, ¿no? Pero un poco todo mucho más fijo. Y de repente en este programa en Share-Eye tienen una experiencia mucho más responsive, ¿no? Es como más adaptada y tratando de responder a lo que el usuario iba haciendo en la plataforma.
Además, es como completamente autoaplicado hasta entonces y se sabe que los digital therapeutics funcionan mejor si tienen el apoyo de un clínico. Es decir, si son como... Eso tenemos que hablar luego, ¿eh? Uh-huh. Pues nosotros, y Silver Cloud se fundamenta en ese modelo, es decir, apoyado por un clínico. Sharai era completamente autoaplicado. Y claro, yo era como, ostras, si funciona igual, ¿no? O sea, y los outcomes que tenía Sharai eran muy buenos, muy potentes, un programa muy estructurado. Y lo que me llamó la atención es que estos programas, ¿no? como los nuestros, se estructuran en módulos, ¿no? Módulos que tienen diferentes componentes terapéuticos y normalmente todos los programas, por lo menos los que yo he conocido, tienen una parte que son como personal stories, ¿no? Todos los programas tienen una parte que digamos que pone, le da forma, ¿no? a las cosas que están pasando en el programa. Pues si estoy explicando qué es la depresión, pues te cuento el caso, ¿no? de un paciente depresivo que tiene estos síntomas y que utiliza la plataforma de esta manera. Eso es algo que nosotros también utilizábamos, que sabemos que se utilizaba, pero Sharai tenía grabaciones como de película, o sea, con una calidad tremenda, en el que tú veías la historia personal de un paciente y cómo iba utilizando la herramienta. Sí. De esa persona. Sí, una especie de documental partido en trozos de que cada módulo iba siendo su historia, pero como con una calidad videográfica, o sea, de película. Parecía una película. O sea, muy bien montado. Y claro, eso digamos que te permitía meterte mucho más en entender, ¿no? En ver un paciente con esa problemática y cómo la plataforma le ayudaba, y no solo eso, sino cómo tenía dificultades a la hora de poner en práctica, ¿no? todo lo que iba haciendo la plataforma. O sea, en las funcionalidades que tenía. Y bueno, la verdad es que yo aquí vi pues mucho potencial en cuanto a cómo un programa muy bien pensado, muy bien estructurado, de corta duración, 6 módulos, ¿no? podía resultar en unos outcomes tan potentes. Estamos hablando de una aplicación que en ese momento, siendo completamente autoaplicada, generaba tamaños del efecto, ¿no? Estadísticos, es decir, los efectos del programa eran incluso superiores a muchas versiones con apoyo. Entonces, claro, era como, ostras, esto es muy potente, ¿no? Y bueno, pues yo ahí trabajé en la adaptación española de ese programa. Y yo lo adapté al español y bueno, luego empezamos a hacer un piloto en España. Realmente luego no terminamos de trabajarlo más y se quedó un poco en estudio de cajón. Pero bueno, yo pues me siento muy afortunado de haber podido colaborar y conocer de primera mano un producto que luego ha tenido tanto éxito. Claro, luego esa versión o ese producto que está diseñado en ese laboratorio lo compra Peer Therapeutics, exacto, ¿no? Le compra la patente sí, para ponerla en el mercado, ¿no? Pero Peer Therapeutics pues, se ha pegado un buen leñazo después de invertir muchísimo dinero, esto lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Por qué crees tú que después de tener grandes productos, como bien has descrito, llegan al mercado y se pegan un leñazo? Uh-huh. O sea, ¿qué crees tú que les faltó? Sí, pues como tú bien dices, yo era muy optimista con respecto a Peer Therapeutics y el éxito que iba a tener, porque conocía el producto de primera mano, sabía que era muy bueno y yo pensaba que iban realmente a reventar el mercado, ¿no? Porque tenían un producto que funcionaba al nivel de una terapia presencial en cuanto a lo que era la reducción de problemática, de sintomatología de insomnio, ¿vale? Porque además creo que una cosa que lo hace muy potente es que es muy conductual, ¿no? Es decir, el tratamiento de insomnio que utilizan, ¿no? es muy conductual, por tanto no es tanto de trabajarle la parte cognitiva, que también la tiene, sino que es muy de esa prescripción de la ventana de sueño, de cuánto tiempo puedes dormir. Higiene ¿no? el sueño. Exacto. Y bueno, pues yo tenía mucha esperanza. A la pregunta de por qué crees que realmente no llegaron a triunfar, yo creo que fue un problema fundamentalmente de timing. Es decir, la propuesta, el modelo de negocio que ellos establecían o que ellos por el que querían ir era la vía de reembolso, sabiendo que Estados Unidos, la FDA todavía no reconocía los digital therapeutics como un tratamiento válido. Por tanto, sabías que los Medicare y Medicaid, que son como los entes que se encargan de la parte de reembolso, no lo iban a reconocer, ¿no? Entonces ellos tuvieron que hacer muchísimo trabajo y gastar muchísimos esfuerzos y energía en lo que era abrir todas esas puertas que permitieran un reembolso, siendo que ellos hicieron todo el proceso de FDA, ¿no? de lo que era la Agencia Regulatoria del Medicamento en Estados Unidos. Ellos fueron pioneros en establecer un pathway
para los digital therapeutics, ¿no? Y de hecho son los productos que se denominan predicate, ¿no? Los productos que luego otros utilizan como Para el comparador. compararse. Exacto. Oye, pero voy a hacer un paréntesis porque no hemos definido lo que son los tratamientos digitales, Ajá. ¿no? Porque a lo mejor todavía, todavía no estamos, tú y yo, Sí. gente del sector, estamos todo el día con el digital therapeutic en la boca, pero la gente o los profesionales incluso no saben exactamente a qué nos referimos. ¿Qué es una definición de digital therapeutic desde tu punto de vista? Pues un digital therapeutics es un tratamiento médico dirigido a través de tecnologías, dirigido a la prevención, el manejo o el tratamiento de problemáticas médicas, ¿no? Podemos pensar en ello como si fuera una app en el teléfono, puede ser un software que tú instales en el ordenador o puede ser un videojuego que tenga como finalidad el tratamiento de una patología médica, ¿no? Puede ser, en el caso de salud mental sabemos que está muy establecido para el tratamiento de la depresión, de ansiedad y diferentes problemáticas, pero fundamentalmente es el uso de la tecnología para la mejora, ¿no? Tecnología digital a través de software y apps para la mejora de sintomatología clínica. O TDAH como SyncroLab. Efectivamente, claro. Voy a hacer una publi de Syncro. Pero, y además, y yo te voy a sumar ahí un poco, no solo que no solo que ese es su objetivo, sino que tiene unas características, ¿no? Que tanto en el diseño como en la validación clínica, que es necesaria una validación clínica, ensayos clínicos doble ciego, y ya no solo eso, sino regulación. ¿No? Luego hablaremos un poco de regulación, porque los digital therapeutic, para llamarte tratamiento digital, tienes que haber cumplido con una serie de estándares de regulación que son duros, muy duros de conseguir. En nuestro caso hemos conseguido clase 2A, pero vosotros también tenéis Silver Cloud, también tienen sus marcados CEs, y para que los profesionales tengan la confianza y la seguridad de que están tratando esas patologías de una manera eficaz, tienes que pasar por una serie de regulaciones que tú eres un experto además, luego nos contarás, que son muy duras, ¿no? En ese sentido, tú tienes o has formado parte como autor de más de 70 papers. Eres el responsable un poco también dentro de Silver Cloud de la evidencia que tienen estos tratamientos. Preguntas, ¿son realmente eficaces estos tratamientos? ¿No? Que es lo primero que te pregunta un profesional. Pero a ver, ¿son realmente eficaces para el tratamiento, en vuestro caso, de ansiedad y de depresión? Y la respuesta es un rotundo sí. Es decir, no hay duda en el sentido de que lo hemos demostrado científicamente, y no solo nosotros, sino está más que demostrado que estos programas funcionan para la mejora de sintomatología clínica, ¿no? Lo que tú dices, no solo depresión, ansiedad, pero incluso para mejora en TDAH, en diferentes problemáticas, pero sobre todo depresión y ansiedad están muy establecidos en cuanto a que son tratamientos que generan mejora clínica significativa comparado con diferentes tipos de grupos control. No solo una lista de espera, que mucha gente dice, no, pero es que, claro, si lo comparas con no hacer nada, ¿cómo no vas a mejorar, no? Pero la realidad es que cuando lo comparas con tratamientos activos, también funcionan al mismo nivel. Incluso comparado con tratamientos cara a cara, el mismo protocolo aplicado a través de tecnología o aplicado sin tecnología, o sea, aplicado cara a cara, funcionan a la par. Es decir, no hay diferencia entre las dos modalidades. Para que veas un poco el nivel de eficacia. Claro, pero si luego así es la siguiente pregunta, ¿pero le funciona a todo el mundo? Bueno, pues la realidad es que nada funciona para todo el mundo, ¿no? Vamos a ser realistas. Pero ahí está el quid de la cuestión, es entender para quién funciona mejor, ¿no? Y en ese sentido es importante entender que más allá de un producto, el producto se tiene que meter, ¿no? Tenemos que meterlo dentro de un pathway, ¿no? Entender que un servicio clínico pues utiliza un tratamiento cognitivo-conductual para la mejora de depresión y ansiedad a través de un psicólogo, ¿no? Y tiene su programa de terapia. Pero dentro de eso podemos quizá dar cabida a tratamientos digitales que cumplan ciertas funciones para ese servicio, ¿no? Bueno, es que con la demanda que hay, es inviable, desde mi punto de vista, atender a los pacientes cara a cara de manera correcta, o sea, de manera perfecta. A lo mejor sí correcta, pero perfecta es muy complicado ahora mismo con la cantidad de demanda que hay, con el pico y con la cantidad de pacientes que están accediendo. Entonces,
claro, lo que tú dices es, oye, si con un tratamiento digital, que a lo mejor en algunos casos incluso es ¿cómo has dicho? Autoaplicado, puedo tratar de organizar mis recursos de manera mucho más eficiente para dar solución a estos pacientes que lo están pasando mal y que tienen unas fricciones de accesibilidad a los tratamientos de salud mental que alucinan, ¿no? Entonces, son eficaces. Para ansiedad, ¿para qué tipo de ansiedad y de depresión? ¿Para graves también? Claro, es que el tema de la gravedad depresiva, sobre todo si lo medimos con escalas, ¿no? Es decir, esas escalas psicométricas que seguramente ahora hablé del PHQ-9 y se te tiran al cuello porque, pues eso, ¿no? Como tiene muchas fallas. Pero bueno, con la medida que tú quieras utilizar, al final lo que vemos es que la gravedad clínica no parece estar demasiado relacionado con el beneficio a través de la plataforma. Es decir, a diferentes niveles se benefician igual de la plataforma. Por tanto, parece que la gravedad depresiva o de ansiedad no es un impedimento para que utilicen la plataforma. Obviamente, pacientes más graves, sus tasas de recuperación, es decir, de lo que es recuperarse de una depresión, son menores, porque también tienen como muchísimo más espacio para llegar a ese punto. Pero la realidad es que se benefician, ¿no? Entonces se trata de entender, porque lo que tú dices, yo creo que la demanda supera la oferta en la capacidad asistencial en la pública, en la privada, y esto lleva pasando desde antes de la pandemia. Obviamente la pandemia lo ha empeorado, sí. Pero realmente ya estaba mal la cosa, ¿no? Y yo creo que todo aquel que ha tenido una experiencia de intentar ir al psicólogo pues eso, ¿no? En atención secundaria en España, por ejemplo, por poner el caso, la realidad es que te das de bruces, ¿no? Porque la gravedad va a marcar cuánto tiempo tardan en verte, aún así va a ser una lista de espera muy larga y luego pues el tratamiento que van a ofrecer, pues la frecuencia no es la deseada, el tiempo de la sesión no es el deseado y la manera de funcionar no es la más adecuada, ¿no? Y esto en realidad no tiene mucha solución porque realmente es muy alta la demanda. Y en ese sentido, lo que busca hacer la tecnología, para mí las terapias digitales intentan cumplir una promesa. La promesa es aumentar el acceso a cuidado sin reducir la calidad del tratamiento. Y eso es la promesa que tratan de cubrir es la promesa que ofrecen las terapias digitales. ¿Cómo llegamos ahí? No solo el entrar en un servicio y meter las tecnologías hace que directamente se cumpla la promesa, ¿no? Es decir, el servicio tiene que tener un compromiso de uso. Y en ese sentido, volviendo al ejemplo, ¿sirve para casos graves? Pues puede funcionar para aquellos que, por ejemplo, están esperando a ser atendidos cara a cara. Claro. Si van a estar esperando 3 meses, el hecho de que utilicen tu plataforma puede ayudarles a estar mucho mejor preparados de cara a la terapia, a saber ya bien cuál es el problema que tienen, si es depresión, si es ansiedad, entender la relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas, y cuando llegan a terapia están más preparados para recibirla. Y esto en sí ya es una gran utilidad. Bueno, vamos. Me decías, ¿cuántos usuarios tenéis actualmente en SilverCloud? Pues actualmente en SilverCloud tenemos alrededor de 1,4 millones de usuarios. Obviamente hablamos de diferentes mercados. Nosotros funcionamos en modelo B2B, es decir, nosotros vendemos directamente a servicios de salud, hospitales, ¿no? y diferentes tipos de empresas, digamos. No vendemos directamente a usuarios. Por tanto, estos son pacientes de servicios con los que trabajamos. Que son grandes hospitales y también sistemas públicos de salud. Sí. Fundamentalmente son, en Reino Unido, por ejemplo, funcionamos directamente con el sistema público de salud británico, que es el NHS. O sea, el NHS, ahora mismo, a día de hoy, te prescribe y o sea, cualquier médico del NHS te puede prescribir SilverCloud. Sí, allí no funciona tan directamente de que el médico tenga la capacidad de prescribir, sino que el médico pertenece a un hospital y este hospital es con el que tú estableces un convenio, ¿vale? Entonces, digamos que si el hospital tiene el convenio con SilverCloud en este caso, pues el médico va a poder prescribir nuestro programa. Pero cualquier médico público que tenga ese convenio con vosotros podría hacerlo completamente. Sí, nosotros estamos integrados dentro de lo que son los registros los de los clinical records y por tanto desde ahí pueden prescribir directamente una licencia de nuestra plataforma. Qué bueno. Y
tienes un paper que, por lo que he leído en la página web de Silver Cloud, fue bastante clave, que os mandaron hacer un análisis de 60.000 pacientes, ¿no? Publicasteis en JAMA, de 60.000 pacientes, ¿no? Y me parece súper interesante porque uno de los grandes retos que tienen estos tratamientos es la adherencia, ¿no? Entonces, vosotros analizabais esos 60.000 pacientes, ojo, 60.000 pacientes de paper es una barbaridad, pero una barbaridad. Sí. Lo organizabais, ¿no?, en función de la adherencia de los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que aprendisteis ahí? Es decir, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegasteis a la hora para vuestro delivery de los tratamientos? Pues principalmente aprendimos que era muy difícil entender bien la relación entre lo que es el engagement con la plataforma y los outcomes. Es decir, nosotros hicimos un análisis, bueno, no lo hicimos nosotros colaboramos con los expertos de la empresa Microsoft que hacían todo el tema del análisis de Machine Learning. Fue una colaboración preciosa que tuvimos con ellos durante varios años y básicamente ellos hicieron análisis de Machine Learning para identificar clases latentes, ¿no? Ellos trataban de ver, nosotros les dimos todos los eventos que ocurrían en la plataforma. Estamos hablando de millones de eventos de esos 60.000 pacientes y ellos identificaron clases latentes de diferentes tipos de usuarios y los agrupaban en función de las conductas que tenían. Claro, ellos identificaron como 5 grandes grupos, ¿no?, que se diferenciaban entre lo que eran pues, los que tenían poco engagement, los que tenían mucho engagement, los que tenían mucho engagement al principio y de repente bajaban muy rápido, otros que tenían como uno más continuado, ¿no? Y había como diferentes clases, ¿no? Y luego te ponías a ver lo que hacían y era como muy complejo, ¿no? La heterogeneidad en lo que era la manera en la que utilizaban la plataforma era como muy compleja, muy difícil de entender a nivel clínico. Muy heterogéneo. Sí, ¿no? A nivel clínico era muy difícil entender qué estaba pasando en los diferentes grupos. ¿Qué vimos? Todos los grupos, incluso los de bajo uso, llevaban buenas tasas de mejoría clínica. Y era como, ¿cómo puede ser que aquellos que tienen high engagement comparado con los que tienen un low engagement, todos lleguen a buenas tasas de mejora, ¿no? Había diferencias. Sí había diferencias, los que utilizaban más la plataforma sí que llevaban a mejores outcomes, pero los que utilizaban poco también llevaban a mejores outcomes. Y claro, te perdía un poco, era un poco confuso entender por qué alguien que quizá no está utilizando la plataforma como tú esperas, también genere buenos outcomes. Pero la realidad es que tienes que entender que no solo es la plataforma lo que va a generar las outcomes, es también el contexto clínico en el que se está dando esa terapia, ¿no? Ese tratamiento. Porque estaban todos aislados, o sea, me refiero, esta era la única terapia que hacían, esos 60.000. Sí, era la única terapia, lo que pasa es que estos pacientes, estos 60.000 pacientes, todos venían dentro del NHS, ¿vale? Al final el modelo clínico que utilizan en el NHS, nuestra plataforma se usa en contacto con un clínico, es decir, no es autoaplicada. Claro. Se utiliza en contacto con un clínico que semanalmente está controlando el progreso terapéutico del paciente y puede llamarle por teléfono, ver cómo va. Es decir, ese componente del terapeuta es muy potente, porque además hay un componente clínico ahí, ¿vale?, del cual nosotros no tenemos completa visibilidad de qué está ocurriendo, pero todo eso también forma parte del tratamiento y eso es algo que en nuestro caso pues, no se llega a controlar del todo cuando solo miras las métricas de engagement. Entonces, en ese paper, para mí, la conclusión fue que hay muchas maneras de utilizar la plataforma, que una cosa es lo que tú crees, como tú quieres que se use la plataforma, y otra cosa es cómo los usuarios deciden usar la plataforma, ¿no? Porque tú estás en un ordenador planteándote los módulos, pensando que primero hay que hacer psicoeducación, luego activación conductual, luego reestructuración cognitiva y luego prevención de recaídas, y la realidad es que llega el paciente y si tú le das la oportunidad, pues igual se salta el primer módulo y se va directamente a lo que el médico le ha dicho que eso es lo que tiene que trabajar, ¿no? Es decir, pues no, voy a trabajar directamente la parte de activación conductual porque esta parte no, y se saltan otros componentes porque no los ven útiles en ese momento y se centran más en otras partes, se le desbloquean otros módulos que también tienen disponibles y aquí es donde abrimos la caja de Pandora de toda la variabilidad que hay de uso y que la cosa es que puedes usarla de muchas maneras y llegar a Roma, ¿no? Es decir, como llegar a una mejoría clínica. Claro, pero lo que nos va a permitir, estaba pensando, lo que nos va a permitir
tener todos estos datos de interacción con un tratamiento digital es pasar de una fase 2, o sea, de una fase 2 de investigación a una fase 3. Me refiero. Nosotros desde hace 50 años, se acaba de leer un paper justamente esta mañana, la psicoterapia funciona. ¿Vale? Funciona. Hemos visto que funciona, pero no sabemos por qué. O sea, no sabemos cuál es el sustrato, la molécula por la cual funcionan las psicoterapias, ¿no? Entonces, decía un autor en un paper que llevamos como 50 años en fase 2, ¿no? Sabemos que funciona, sabemos que hay buenos resultados, pero no somos capaces de extraer la esencia para poder escalarla, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que las nuevas tecnologías, como los tratamientos digitales, que ahora me dices Nacho, no, eso no tiene razón, pero, o la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir es extraer el sustrato por el cual la psicoterapia, en este sentido digital, por lo cual es eficaz. Y de tal manera que podamos escalarlo a nivel global y que todo el mundo tenga acceso a su psicoterapia personalizada y que esos pasos puedan conseguir que cualquier persona tenga los resultados que aparecen en los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, eso es mi reflexión, así que no sé si estarás de acuerdo, pero bueno. ¿Qué te parece si pasamos al tema de... voy a pasar muy ligero, sobre regulación. Muy bien. Porque nos ven muchos psicólogos sobre regulación y sobre cuáles son las recomendaciones luego que tendrían que tener los profesionales. ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué está tomando tanta importancia ahora mismo el tema de la regulación en este tipo de tecnologías? Bueno, yo creo que en la medida en la que la misma definición de terapias digitales, y que tú has complementado muy bien con la parte de la necesidad de que sean basadas en la evidencia, pues todo eso es algo que hay que probar, ¿no? Es decir, yo considero, ¿no?, y creo que es adecuado pensar que nuestras terapias tienen que pasar un modelo de evaluación, ¿no?, de unos criterios de evidencia al nivel de un fármaco, ¿no? En el sentido de que tú puedas demostrar la eficacia en comparación con un grupo control, asegurar que tu producto es seguro, es eficaz y coste efectivo. En nuestro caso, yo creo que el coste efectivo es fundamental, ¿no?, de poder demostrar. Porque al final lo que buscamos es esa promesa. Volvemos al punto de que nuestros tratamientos digitales lo que buscan es también ayudar al servicio a ser más eficiente, ¿no? Por tanto, pues es un criterio regulador que se puede tener en cuenta, ¿no? Entonces, la regulación es fundamental para asegurarnos que los tratamientos que nuestros médicos nos están recomendando han pasado ese proceso de evidencia. Y es fundamental porque la alternativa, ¿no?, la otra cara de la moneda, es que si nosotros abrimos la App Store o el Google Play, lo que vamos a ver es cuando nosotros ponemos ansiedad o depresión, vamos a ver una ingente cantidad de posibles apps que dicen que te van a ayudar también con la depresión, que te van a ayudar con la ansiedad, y sin tener ningún tipo de prueba, sin tener ningún tipo de fundamento científico, o incluso muchas veces los componentes que utilizan pueden ser iatrogénicos, es decir, puede generarte el efecto contrario, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la regulación, digamos que trataría de esclarecer todo esto. Y vemos que en los países en los que se están consolidando esas tecnologías, la regulación ha sido el punto de partida a que realmente se nos consideren tratamientos serios, ¿no? Y esto ha sido lo que permite que en Reino Unido estas tecnologías se planteen como alternativas de tratamiento o cualquier otro tratamiento que se utilice como el tratamiento cara a cara, es decir, a diferente nivel, pero es un tratamiento igual de válido y se reembolsa de la misma manera. Lo mismo que ha pasado en Alemania, lo mismo que está pasando en Francia, lo mismo que está a punto de pasar en Estados Unidos, donde ya las agencias reguladoras, que suelen ser las mismas que las del medicamento, están entendiendo y están aceptando los digital therapeutics, las terapias digitales, como tratamientos válidos que se pueden reembolsar como un tratamiento médico más. Es que volvemos a la demanda, ¿no? Es que ahora mismo el único recurso para poder enfrentarte a la demanda es hora hombre. No hay más, ¿no? Entonces, los psicólogos clínicos y los psiquiatras tienen, desde mi punto de vista, los tratamientos digitales un aliado para poder ofrecer a los pacientes
alternativas y poder ofrecer a los pacientes más allá de, oye, es que no una lista de espera, ¿no? Como decías antes. Y en ese sentido, ¿cómo crees que los profesionales se tienen que acercar al uso de estas nuevas tecnologías? En Inglaterra están más avanzados, pero si yo fuese un psicólogo clínico que está en un servicio ahora mismo en un hospital en La Fe o en el Ramón y Cajal en La Paz, si yo te pregunto, oye Ángel, ¿cómo hago yo para poder prescribir esto o qué crees que en qué me tengo que formar? Vale, asumiendo que la regulación ya está por ahí, Bueno, ¿no? Es decir, que realmente vamos a hacer viable. un poco de formación. ¿Cómo los psicólogos españoles se pueden acercar a esto? Sí, bueno, pues yo creo que principalmente en este caso concreto, vamos a seguir el ejemplo que pones, ¿no? De este médico y asumiendo, o sea, este psicólogo incluso en La Fe, por ejemplo, que de alguna manera quiere utilizar estas tecnologías, ¿no? Y asumiendo que ya se ha pasado un proceso regulatorio y que quieren utilizar una plataforma que está validada para una condición X, ¿no? Pues de alguna manera yo puedo pensar, bueno, como psicólogo, ¿cuál es mi problemática fundamental? Es decir, es que tengo una lista de espera muy larga y es ahí donde quiero atacar. Es que el tratamiento que estoy dando a mis pacientes no es el más adecuado, ¿no? Entonces, dependiendo del problema que yo quiera atajar, puedo plantearlo de una manera o de otra. Es decir, yo puedo ofrecer la plataforma a los pacientes que están en lista de espera de manera que ellos lo utilicen mientras están esperando. ¿Qué me da eso? Por un lado, sé que ellos van a estar ya entendiendo, ¿no?, la problemática que puedan tener, incluso generando unos primeros recursos de habilidad que cuando vengan mejor preparados a terapia, ¿no? Pero es que además a mí como clínico me va a dar visibilidad de cómo está el paciente. Y eso me puede ayudar también a luego hacer una especie de triaje, ¿no? Y si veo un paciente que empezó con una gravedad leve y resulta que 2 meses después esperando está en una gravedad alta, pues ahí obviamente puedo incluso darle prioridad, ¿no? Es decir, me puede ayudar a decidir mejor quién necesita la terapia, ¿no? Y en ciertos puntos lo que va a ocurrir también, por lo menos lo que nosotros vimos en un estudio, es que cuando ofreces la plataforma a pacientes que están en lista de espera para cara a cara, el 20%, estamos hablando de pacientes graves, el 20% mejoran antes de llegar a ti. Mejoran clínicamente al punto de recovery, es decir, de estar por debajo de un... ¿Con la plataforma? Con la plataforma, sí. Es decir, 1 de cada 5 con el uso de la plataforma ya antes de llegar a terapia ya van a llegar con niveles leves de depresión. Porque ya van trabajando, ya van haciendo, ¿no? Y pueden mejorar. Estamos hablando de que es un porcentaje bajo. Es decir, el 80% siguen estando, ¿vale? Sí, bueno, pero es un 20% que... Completamente. Pero y fíjate qué importante, ¿no? Porque no solo estamos reduciendo la lista de espera con pacientes que pueden no necesitar acudir a nosotros, sino que lo feedback que obtuvimos de los clínicos era que aquellos que llegaban a terapia, por lo menos 1 o 2 sesiones se ahorraban. ¿Por qué? Porque ya venían, pues ya sabían mejor lo que era la terapia cognitivo-conductual, ya sabían lo que era pues, la determinada ansiedad con la que estuvieran pues eso, ¿no? Lidiando, y de alguna manera venían mejor preparados a terapia. Y eso hacía que el psicólogo pueda ir más directamente al grano y no tener que pasar por... El psicólogo que lleva mucho tiempo en terapia se da cuenta de que muchas veces estás repitiendo siempre lo mismo. Eso por lo menos en las primeras sesiones estás claro. siempre explicando qué es la ansiedad, cuál es su... Exacto. Exacto. Eso te da información de que hay ciertas partes de tu tratamiento que pueden ser incluso automatizadas y hacerte ir un poquito más al grano directamente. Más al grano no me refiero de que directamente te pongas a trabajar clínicamente, a lo mejor te da más oportunidad de poder crear una relación terapéutica y no tener que ir a preguntarle directamente, oye, este es tu problema, directamente trabaja en esto, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en la clínica, en salud mental, es que directamente si tienes una fobia social, van directamente a ítems altos de la jerarquía, ¿no? Es decir, ya vamos a exponerte a cosas ya que para ti te generan mucha ansiedad porque no tenemos tiempo para más. Entonces, claro, si de repente yo he reducido mi lista de espera un poco y con este paciente tengo un poquito más de margen y además ya viene sabiendo lo que es la curva de la ansiedad, pues eso me va a permitir a mí mucho más explayarme un poquito más en entender su problemática, en ver cómo ayudarlo. Es decir, fíjate, ¿no? ¿Qué dos puntos de valor tan importantes puede ofrecer aquí esta terapia? Claro, o sea, ganas tiempo, ¿no? Una de las quejas que es de los profesionales
que es no tengo tiempo o no me da tiempo a trabajar de una manera adecuada con mis pacientes. Exacto. O sea, los tratamientos digitales te dan tiempo para trabajar con ellos. Esto, ¿cómo, o sea, ¿cómo habéis medido vosotros dentro de SilverCloud el uso de los datos por parte de los profesionales? Porque los profesionales andan locos. O sea, sus agendas son de infierno, no tienen tiempo para estar, tienen un minuto para rellenar un informe. ¿Cómo medís, o sea, cómo veis vosotros la relación que tienen los profesionales con los datos que les ofrecéis? Porque me imagino que reportes, evolución, etcétera, que también nosotros se lo ofrecemos a nuestros psicólogos. ¿Cuál es la relación que ves que tienen los profesionales con ese valor o supuesto valor que les ofrecéis? ¿Lo valoran o no? En nuestro caso, por ejemplo, en los mercados en los que trabajamos lo valoran y mucho. El tema es que las necesidades de los clínicos van a cambiar mucho dependiendo de dónde estén. Claro. Un clínico en Reino Unido que utilice nuestra plataforma, ¿vale? Normalmente el modelo de uso es un modelo de lo que se llama un modelo de uso único, standalone, ¿no? Es decir, se ofrece la plataforma como tratamiento principal. Por tanto, yo determino que tú eres un paciente con una gravedad leve moderada y entonces te ofrezco SilverCloud como tu tratamiento principal. Y ese es su tratamiento. ¿Principal? Sí, tu tratamiento principal, exacto. Y entonces, como tu tratamiento principal dentro de un pathway, es decir, tú vienes como paciente a tu médico de cabecera, determinamos que tienes ansiedad o depresión, te derivamos a lo que se llama Talking Therapies, que es básicamente el modelo de acceso a salud mental en Reino Unido, dentro del sistema británico, y aquí se hace un screening. Y si tú tienes una gravedad leve moderada, lo primero que te dan es acceso a una plataforma como SilverCloud o puede ser otro tipo de intervenciones, sí, no necesariamente digital. Pero digamos que tu tratamiento va a ser nuestra plataforma, en nuestro caso, apoyada por un clínico, que semanalmente va a ver el progreso a través de la plataforma. El papel del clínico aquí es fundamental y además ellos lo valoran. ¿Cómo lo valoran? Pues ellos semanalmente van a ver el progreso del paciente. Y además una cosa que SilverCloud ha trabajado muy bien es el apartado de el dashboard, ¿no? La experiencia de usuario del visualización de los datos. Es decir, no solo que tenga acceso a las medidas que hayan completado de depresión y ansiedad, sino también los ejercicios que han completado. Si el paciente quiere compartir el diario de actividad, también lo puede hacer. Puede ver si ha interaccionado con herramientas, qué páginas ha visto, qué contenido hasta dónde ha llegado. Exacto. Y en función de eso, pues le va a guiar un poco en los siguientes pasos. Oye, pues mira, he visto que el tema de la autoestima lo tienes bastante tocado. Vamos a desbloquear este módulo de autoestima. Esta semana trabaja esto y la semana que viene vamos a ver cómo vas. Estamos hablando de que estas sesiones son 15 minutos. El terapeuta necesita 15 minutos para revisar lo que el paciente ha hecho semanalmente y escribirle una sesión de feedback para la siguiente semana. 15 minutos. Por tanto, un terapeuta en una hora puede ver hasta 4 pacientes, dando una buena calidad de servicio. Claro, es que es bestial. Es que es bestial. Y además es que se rompe. Claro, ahí estás rompiendo, y desde mi punto de vista, estamos rompiendo la visión tradicional de aquí se trabaja una sesión y luego tú fuera de sesión no sé lo que haces, ¿no? Que es una de las cosas que a mí como clínico me explotaba la cabeza, ¿no? Es decir, oye, a mí me estás pidiendo resultados por 1 hora a la semana, pero yo te tengo que tratar de mandar actividades y que yo sepa qué está sucediendo, porque si no, no tengo el control de la intervención, ¿no? Y eso empodera tanto al paciente como al profesional, porque al paciente le estás dando muchas herramientas para que él se pueda manejar de una manera menos etérea que antiguamente, ¿no? O que anteriormente. Y al profesional le estás dando un control de su trabajo, de su propio trabajo, ¿no? Fuera de la sesión presencial. Para mí es, creo que el futuro de los tratamientos digitales, soy un believer total, pero creo que los psicólogos van a tener que utilizar sí o sí tratamientos. No sé cuál es tu opinión sobre el futuro de los digital therapeutics en psicología clínica y en psiquiatría.
Bueno, claro, ahí ya entran muchas variables, ¿no? Es decir, partimos de la base de que la mayoría de nosotros, psicólogos con muchos años ya detrás, no tenemos ningún tipo de formación en lo que es esta parte digital, ¿no? Por tanto, ya esto es un obstáculo muy grande, ¿no? Porque a pesar de que estamos hablando de los beneficios que pueda tener, realmente la barrera fundamental número uno para que estas terapias se adopten en los centros, en los servicios de salud, fundamentalmente parten del clínico. El clínico es la primer agente que se opone a que se utilicen esta clase de tecnologías, porque hay una creencia fundamental de que el paciente siempre va a mejorar más o siempre va a ser mejor ofrecerle una terapia presencial. No estoy diciendo que no sea cierto, pero la realidad es que tampoco está demostrado, ¿vale? No está demostrado necesariamente que siempre vaya a funcionar mejor un tratamiento cara a cara que uno digital. Por tanto, eso es un escollo que es difícil, ¿no? Es decir, yo creo que todo eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es que esas terapias van a formar parte de los tratamientos habituales, no me cabe ninguna duda, pero creo que va a ser algo generacional en cuanto a la aceptación, que eso, cuán aceptado esté, ¿no? Dentro de todo ese progreso, lo que sí veo es que los sistemas de salud que están abiertos a la innovación van a forzar un poco la mano a que los clínicos empiecen a utilizar estas tecnologías, ¿no? Y no lo digo a malas, lo digo en el sentido de que, pues obviamente, el clínico ya tiene su trabajo, suelen, pues lo que tú dices, con grandes cargas, grandes listas de espera, ¿no? Niveles de estrés altos, y de repente, muchas veces digital, ¿no? Las terapias nuestras son como algo añadido, es como ahora encima esto, ¿no? Entonces, claro, tengo que dar de alta al paciente aquí. No sé. Claro, y yo creo que hay que entender mucho esa parte de donde viene el clínico y entender cuáles son sus necesidades también. No solo las necesidades del paciente, cuáles son las necesidades del clínico. ¿Cómo cree el clínico que estas terapias pueden ayudarle en su trabajo con los pacientes? Porque lo que pasa muchas veces es que nosotros llevamos muy optimistas con nuestra tecnología y cómo se tiene que usar sin pensar en el clínico, que es el que muchas veces la va a prescribir, el que está depositando la responsabilidad del cuidado del paciente en una plataforma que desconoce, por mucho que tú le vengas con un paper, ¿no? Y eso son cosas que lleva tiempo y el terapeuta tiene que desarrollar su propia experiencia acerca de que esto realmente es beneficioso, ¿no? Entonces, a nivel de un sistema de salud en el que los números salen y les interesa aumentar el acceso a salud mental en este caso, pues es más, yo creo, más fácil que comparado con un psicólogo que tenga su propia consulta. Yo lo veo como un poquito más lejos en cuanto a la adopción de esas tecnologías, porque ya tienen su manera de funcionar y es más difícil que ellos acepten introducir estas tecnologías, a no ser que el beneficio que les reporte sea muy claro. Yo creo que hay una ahí que lo has nombrado y es la formación, ¿no? O sea, nosotros nunca nadie nos ha dado una clase de tecnología, ¿no? Nos lo hemos creado un poco y voy a dar una exclusiva, ya que hemos venido por aquí. Syncrolab va a participar en una formación de experto en psicología y tecnología en España porque estamos viendo ese problema. Estamos viendo que hay un problema de que los psicólogos no tienen formación en tecnología y no saben cómo prescribirla, cuáles son de confianza, qué es un marcado CE, qué no es un marcado CE, qué es un ensayo clínico doble ciego randomizado y cómo ver si realmente algo es eficaz. Y ya no solo eso, sino también lo que contabas tú antes, ¿no? La usabilidad dentro del sistema, ¿no? Oye, cómo se utiliza, por qué se utiliza. Entonces, yo creo que la formación es una de las barreras que tradicionalmente o en los últimos años estamos viendo. Y yo creo que poco a poco se irán creando, no sé si licenciaturas, pero sí que ya hay universidades y centros de especialización que están viendo que hay una necesidad de que los psicólogos puedan utilizar tecnología, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo que serán las estructuras las que forzarán un poco el sistema por eso, porque hay beneficios a la hora de manejar la demanda, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar. Tengo aquí 5 o 6 preguntas más que no nos va a dar tiempo, pero haremos un segundo episodio. Perfecto. Hacemos un segundo episodio y terminamos de comentar todas estas preguntas que tengo aquí y que se nos han quedado en el tintero. Oye, Ángel, un placerazo. Muchísimas gracias por venir.
Espero que nos sigamos viendo habitualmente, que haya un segundo episodio y esta es tu casa. Pues Nacho, te tomo la palabra para esa segunda invitación porque la verdad que me ha encantado. Yo soy muy friki de esto, o sea que me encanta poder compartir y poder pues, aportar mi granito de arena e incluso generar un poco de debate, ¿no? En este sentido. He disfrutado mucho la charla y ojalá que nos volvamos a ver pronto. A ver si la segunda nos tomamos una paella en Valencia. Venga, va, que ahora hago buenas paellas. Venga. Pues nada, hasta aquí este episodio de Saigan Tech. Os esperamos en el próximo. Podéis compartirlo en todas nuestras redes. Y hasta entonces, muchas gracias.